Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por lo tanto nuestra vida. Bruce Lipton. Hola, feliz tarde, feliz día para todas y todos. Soy Rosario Arévalo, la directora de la Escuela Venezolana de Biodescodificación. Y como de costumbre, estoy por aquí trayéndoles esta super masterclass para conversar acerca de uno de los temas que tanto nos preocupa acerca de nuestra salud mental, sobre todo en estos tiempos, y además porque existen muchos tabúes al respecto. ¿Qué tema es este? La depresión, que la hemos llamado a esta masterclass, la depresión no es una enfermedad. Así que en esta ocasión yo voy a hablarles acerca de la depresión basándome en 5 preguntas que vamos a responder. ¿Cuáles son? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué hacer? 5 preguntas son las que vamos a responder en esta masterclass que estamos comenzando en este momento, el día de hoy. Nosotros sabemos que la salud integral como mínimo en el ser humano debe comprender 3 niveles, ¿verdad? El cuerpo, la mente y la emoción, por supuesto. Así que nunca estaremos completamente sanos si todos estos ámbitos, pero sobre todo el emocional y el mental, están completamente sanos y equilibrados, como acabo de decir, ¿verdad? Y además porque allí en ese ámbito emocional que se encuentra en nuestro subconsciente es donde se originan todos los síntomas y todas las llamadas enfermedades que conocemos hasta este momento. Así que nuestro cuerpo físico no se enferma de manera autónoma, no se enferma por enfermarse, el cuerpo no enloquece para presentar un síntoma, eso no es así. Todas las emociones, sean buenas o no tan buenas, las somatizamos. Y cuando mantenemos una emoción o sentimiento durante demasiado tiempo, más del adecuado, incluso su somatización y los síntomas o sensaciones corporales que se activaron la primera vez van a durar todo el tiempo que nosotros tengamos activa esa emoción, ¿sí? Haciéndonos creer que estamos enfermos, que es lo que la ciencia médica hasta ahora nos ha dicho. Así que hemos ido creyendo que la depresión también es una enfermedad, que está fuera de nuestro control, que es cosa del azar, que solo los medicamentos pueden dormir los síntomas, pero no curarlos, solo tratarlos. Aunque no los curan, y también pensamos que es una condición definitiva, que no lo es, y muchas otras ideas más al respecto. Así que veamos entonces de qué se trata. La pregunta número 1. ¿Qué es la depresión? Depresión nos sobra teoría que podamos buscar en todas partes, en los libros físicos, en internet, y la gente dice, bueno, ¿qué cosa es la depresión? Y todo el mundo lo relaciona inmediatamente con una tristeza permanente, una tristeza muy profunda. Y también en ocasiones debemos hacer la diferencia de que la tristeza y la depresión no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque bueno, generalmente la tristeza es un estado temporal que todos podemos vivir en cualquier momento de nuestras vidas, de acuerdo a un evento o alguna situación que hemos presenciado o de la que hemos sido víctimas, ¿sí? O que hemos sufrido. Y podemos superarla también rápidamente. Cualquier ser humano, incluyéndome, podemos ponernos tristes en alguna ocasión. ¿Cuál es la diferencia con la depresión? Que la depresión parece que se mantiene en el tiempo, presenta unos síntomas que se hacen permanentes y recurrentes y además parece que fuera definitivo porque se pronuncia y la persona generalmente va como profundizándose en esa tristeza, no sale pronto, no lo logra gestionar, no consigue cómo hacerlo y bueno, hasta ahora lo definen como una enfermedad. Entonces fíjense, pero ¿qué cosa finalmente es la depresión? La depresión no es otra cosa que exceso de pasado. Apréndanse eso que es muy simple y es el primer paso para poder empezar a identificar de lo que se trata la depresión. La depresión es exceso de pasado. No así la ansiedad es exceso de futuro. Entonces las personas que viven con miedo, temor, pensamientos en el futuro de qué cosas van a pasar, sufren de ansiedad. La gente que sufre de depresión es una persona que se quedó anclada al pasado, a situaciones que sucedieron en otro tiempo, ¿sí? O en un tiempo muy lejano o en un tiempo reciente, no lo podemos saber. Entonces, como les digo, eso es la depresión, una persona que está anclada al pasado. ¿Qué otra cosa también debo aprender? Que etimológicamente, ¿qué significa la palabra depresión? Depresión.
quito presión. Fíjate, ¿qué hace la persona cuando sufre de depresión? Quitar presión, quitar la presión que estoy sintiendo en mi vida, en mi cuerpo, en mis síntomas, en las circunstancias que yo esté viviendo. Entonces, no lo sabemos, pensamos que es una enfermedad. No, cuando yo me deprimo, el cuerpo intenta ya desde ese momento sanarme. ¿Cómo lo hace? Aislándome, acostándome a dormir, ¿sí? Quitando presión, depresión, quito presión a las situaciones que estoy viviendo y que me tienen muy triste, asustada, retraída, impotente, todas esas cosas que estoy viviendo. Entonces, este primer punto es fundamental porque nosotros pensamos que, bueno, la depresión, y no sabemos de qué se trata ni qué cosa es lo que sucede cuando sucede, ¿sí? Entonces, como digo, necesito quitar presión. Eso es la depresión. ¿Cómo se manifiesta? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta de distintas maneras, ¿sí? La primera manera en la que se manifiesta es con lo que llamamos rumiaciones. ¿Qué cosas son rumiaciones? Las vacas siempre decimos que están rumiando, ¿no? Comen la hierba del monte y mastican, 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 mastican. Las personas deprimidas empiezan a rumiar las emociones, las piensan en la mañana, en la tarde, en la noche, de manera permanente, están allí, 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 dándole vueltas a un pensamiento que generalmente es un pensamiento negativo, pesimista, derrotista, desvalorizador, siempre negativo. Pero como digo, no lo suelto. Lo pienso, le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas y parece que voy convirtiendo todo un remolino alrededor de mí que en algún momento llega a parecer que no tengo salida, no consigo la salida. No sé cómo ahora se hace con este gran monstruo que yo creé en mi cabeza, ¿no? De las rumiaciones. ¿Qué otros síntomas podemos presentar con respecto a la depresión? Mucha gente lo sabemos, ¿eh? Generalmente las personas deprimidas tienen un estado de ánimo irritable, ¿sí? Se afectan muy fácilmente por cualquier opinión de cualquier persona y a veces cualquier persona puede decir una idea u opinar y de pronto no lo está haciendo de manera personal, pero la persona que está deprimida sí lo toma de esa manera, se convierte en una persona muy sensible e irritable, como acabo de decir, a cualquier objeción, opinión o decisión que los otros puedan tomar, porque también me lo tomo de manera personal. Por supuesto que eso me afecta también de manera importante en el apetito. Tengo cambios considerables importantes en el apetito, ¿sí? Que vienen acompañados, por supuesto, de aumentos o pérdida de peso, de acuerdo como yo lo somatice. Entonces, de pronto puedo comenzar a comer más de lo necesario, un poco para compensar la emoción que estoy teniendo, o de pronto puedo dejar de comer. Entonces, siempre cuando hay algunas alteraciones incluso en el consumo de alimentos o en el peso de las personas, también podemos mirar si hay un proceso de depresión activo allí o no. ¿Qué otra cosa es un tremendo síntoma a tomar en cuenta cuando las personas están en estado depresivo? La fatiga permanente, el cansancio. No tengo fuerza para andar, no tengo fuerza a veces ni para levantarme de la cama. Las personas se sienten permanentemente agotadas, aunque aparentemente duerman. Todo esto lo vamos a ver, es consecuencia, ¿no? De la falta de la producción de hormonas de la felicidad, en un agotamiento permanente. Aunque parezca que coma, aunque intento, es cierto que no tengo fuerza para levantarme de la cama y alguna gente insiste, pero párate de la cama, sal de la cama. No, la persona ciertamente no puede levantarse de la cama, está muy agotado. Por supuesto que tiene una muy baja autoestima, ¿sí? Y una autopercepción muy negativa. Tienen pensamientos derrotistas, nada me sale bien, mi vida no vale la pena, no logro nada, no consigo mis objetivos, nadie me quiere, nadie me valora, nadie me respeta, nadie, ¿no? Y todo lo veo como que es mi culpa, yo soy la responsable de esa situación que estoy viviendo. La imposibilidad de concentrarse totalmente. De pronto la persona intenta hacer algo para salir de allí, de ese estado en el que está, y no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque viene nuevamente de esos pensamientos recurrentes que nombré hace unos minutos, en el que vuelve el pensamiento pesimista, derrotista, dramático, trágico, que me mantiene allí, rondando en esa tristeza que ya se convirtió en depresión. Por supuesto, la falta de motivación, la pérdida de las ganas de vivir, pensamientos repetitivos e incluso de suicidio. Eso lo sabemos.
Existen muchos tabúes para hablar acerca del suicidio, pero nosotros sabemos, los que lo sabemos, que las personas no se suicidan de la noche a la mañana, han tenido un proceso progresivo de depresión que no han sabido cómo solucionar, cómo gestionar o que de pronto no han tenido ayuda a tiempo. Entonces hay que estar muy pendiente de eso porque hay que comenzar a hablar de estos temas, por supuesto. Y hay que estar atentos en nosotros mismos a los primeros síntomas que presentemos de depresión. Nos podemos deprimir en la vida. Yo también he estado deprimida en alguna ocasión. Pero bueno, podemos también tomar medidas pronto, ¿no? Para que no caigamos, porque después cuando ya estoy hundida me cuesta más yo misma sacarme de ahí y levantarme. O sea, tomar medidas prontamente para salir de allí y procesar más rápido las situaciones que vivimos en la vida. Por aquí tengo unas cifras que según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 800.000 personas. Imagínense eso. Entonces la idea sería que usted que me escucha hoy no pase a ser parte de estas estadísticas, por supuesto. Porque déjeme decirle que usted puede empezar desde hoy a hacerse cargo de usted mismo, aunque no haya ido a terapia, aunque no tenga dinero aún para ir, usted puede empezar a darse cuenta de que es cierto que usted puede reconocer el estado y la situación que estoy viviendo, cómo la estoy manifestando e intentar avanzar con ella, ¿no? La tercera pregunta que tenemos aquí es ¿cuándo? Ya contestamos qué es, cómo y ahora cuándo. ¿Cuándo la identifico? ¿Cuándo identifico que tengo depresión? ¿Cuándo se sucede? Pues cuando tengo los síntomas, por supuesto, como lo mencioné ahora, y no de una simple tristeza, que tampoco es tan simple porque es totalmente humana la tristeza, es totalmente válida, por supuesto. Algunos factores biológicos de la depresión, siempre los mencionamos. Decimos a la gente, bueno, pero trata de producir las hormonas de la felicidad. ¿Cuáles son estas hormonas? La serotonina, la noradrenalina, la dopamina y la oxitocina. Las endorfinas, el cortisol, la adrenalina, todas las hormonas que después, si las producimos en exceso porque vivimos en situaciones de alerta o de alarma permanente, entonces pasan a ser un poco nocivas para mi salud. Pero fíjense que a veces médicamente nos recetan algunos medicamentos un poco como para sustituir estas hormonas, como para darme esa dosis baja que tengo, que aparentemente me tienen bajo, ¿no? Valga la redundancia, el nivel de anímico. Y pareciera que esos medicamentos me hacen bien por un rato. Bueno, y hacerme bien es que me levantan, es como si me metiera una dosis de cualquier droga, es droga, definitivamente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que me los trata, pero no me cura el origen de la depresión. No me están resolviendo el origen de lo que a mí me causó esta tremenda tristeza tan profunda, este desasosiego, esta necesidad de no existir, ¿sí? O de aislarme, o de esta sensación que yo tengo. Entonces bien pendiente con eso porque el medicamento puede sustituir un rato el síntoma, lo puede disfrazar, pero no me soluciona desde el origen, ¿sí? Lo que a mí me está sucediendo. Entonces, como les decía, de pronto la hormona del cortisol, bueno, es una hormona que produzco como respuesta al estrés, es una hormona que se produce en un momento de supervivencia, me salva, pero no puedo producirla por mucho más tiempo porque entonces el exceso de cortisol va a ocasionar una cantidad de efectos secundarios en mi cuerpo que no van a ser buenos para mi salud. Y va a parecer que estoy enferma entonces de otras patologías y no es cierto. La depresión, el vivir en alerta permanente, vivir en estrés permanente, y que además me hacen estar deprimido, entonces va a ocasionar que yo tenga una cantidad de síntomas que no son precisamente de una enfermedad. Siempre tengo que mirar e ir al origen. ¿Por qué tengo esta tristeza tan profunda o esta depresión? Que es de lo que vamos a ver ahorita, en este siguiente punto. ¿Por qué? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué estoy deprimida? Entonces, bueno, una clasificación simple de los tipos de depresión, por ejemplo, la depresión estructural y endógena. ¿Qué tipo de depresión es esta? Imagínate lo importante de no pensar, bueno, la depresión es la depresión y más nada, ¿no? Sino aprender un poco de eso para yo misma identificar qué cosa es lo que me está sucediendo. Usted mismo, usted misma. La depresión estructural o endógena. ¿Cuál es esa depresión? Fíjate, endógena. Es como que a mí no me ha sucedido nada, no ha habido ningún evento externo, no me pasó nada, ni en este tiempo, ni en la niñez, ni en ningún tiempo. Yo no identifico que nunca me sucedió nada, cierta y honestamente, ¿ok? Sin ocultar cosas. No me pasó nada. Entonces, ¿a qué vamos a ir nosotros los terapeutas? A que, bueno, seguramente este evento que está viviendo esta persona debe estar ubicado muy seguramente en su transgeneracional, ¿sí?
que habría que hacer un trabajo con el árbol genealógico o en el periodo de su proyecto sentido. El proyecto sentido es un periodo que abarca desde los 9 meses antes de mi gestación hasta los 3 o 7 años de edad. Es lo que vamos a buscar entonces los terapeutas, sobre todo en biodescodificación, a dónde está ese conflicto que hace que esta persona permanezca en estado depresivo sin haber vivido ningún evento, aparentemente según lo que refiere a la persona que se está consultando. Otro tipo de depresión, la depresión coyuntural. ¿Cuál es la depresión coyuntural? La que se sucede por un evento que ciertamente viví o estoy viviendo, ¿sí? Algo que sucedió, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la que yo quería mucho era mi hijo, la pérdida de un negocio. Generalmente tiene que ver con una pérdida muy dolorosa, con un duelo no gestionado, ¿sí? Con una situación que yo no he podido resolver, pero que además lo he interpretado de una manera muy dramática y que me hace sentir desvalido, que no hay solución, que yo no puedo salir de allí y me quedo anclado en esa emoción, como digo, me quedo anclado y aunque pase el tiempo, yo sigo anclado en ese pasado, que es lo que me mantiene en el estado depresivo, como dije inicialmente. Esa es la coyuntural, ubicamos el evento, ¿no? ¿Qué cosa sucedió? Para entonces después trabajarlo y gestionarlo. Como le digo, usted puede salir de ese estado depresivo que no es definitivo, que no es una enfermedad de la que yo no puedo sanarme, sino que yo puedo resolver la situación o el evento que me la generó, ¿sí? Además de qué manera yo la interpreté también. La otra depresión, fíjense, es la depresión compensada. Pudiéramos decir que es un tipo de depresión o que es una forma en la que manejamos el estado de depresión. La depresión compensada, fíjense, es la gente que siente que está en un estado de tristeza permanente, una tristeza muy profunda, un pesar, un desasosiego en la vida, una incertidumbre permanente, pero entonces intento disfrazarla, intento como hacerme la loca, ¿no? Entonces me vuelvo adicta a algunas cosas para no confrontarme conmigo misma y no encontrar mi tristeza. Entonces de pronto me puedo encontrar gente que va de fiesta todos los días o a discotequear o bebe, ¿sí? Como para emborracharse o drogarse incluso para disfrazar las penas. Y entonces, como decía, puedo volverme adicta al trabajo, a situaciones externas en las que yo me distraigo y me agarro de ellas para no sentir lo que nosotros debemos sentir. Tengo que aclarar que el estar deprimido y el tener que gestionar un duelo o una emoción no es malo, nunca es malo. De hecho, es necesario hacerlo para poder sanar y poder salir de ahí. Hasta que yo no logre transitar ese camino, que puede ser muy doloroso, muy trágico, que me cause mucho temor, que quiera evitar, porque todos queremos evitar las cosas que nos duelen, hasta que yo no me permita y me acompañe a mí misma valerosa y amorosamente transitar lo que tenga que transitar, yo no lo voy a poder sanar, no lo voy a poder reconocer en mí, no me lo voy a poder permitir para poder salir de ello. Y la última tipo de depresión que les voy a mencionar hoy es la depresión por posparto. Fíjense que se habla mucho también como que si fuera algo que le da por azar a algunas mujeres y a otras no. Entonces, generalmente a las mujeres que sufren de depresión posparto, pasa en que me consigo en un momento en el que no sé qué hacer con esto que viene para mi vida, con este nuevo rol en el que me voy a desenvolver, pero que no soy capaz tampoco de desprenderme de lo que fui en el pasado, ¿no? De pronto del ser solo hija, o del ser la niña que todavía me creo, o el de ser una persona soltera y ahora voy a asumir una responsabilidad. Hay gente que lo interpreta con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con muchas dudas de no sentirme capaz de pronto de poder cumplir ese nuevo rol a cabalidad, y entonces eso me genera un tremendo estado de depresión y de dudas, ¿no? De cómo salir de allí. Pero generalmente esos estados son temporales, porque fíjense que esa dinámica de ser madre no me va a permitir que yo me quede un día en la depresión permanente. Sin embargo, a muchas mujeres sí les afecta de manera muy dramática, en las que incluso llegan a descuidar a ese bebé que acaba de nacer y que necesita las atenciones de su madre. Entonces, por supuesto que hay que tomar medidas rápidamente para poder superarlo de la manera más efectiva posible. Entonces, bueno, ¿por qué se suceden estos tipos de depresión de los que estoy comentando en este momento? Por algunos tipos de conflicto, voy a mencionar 3 en este caso. El primer conflicto que siempre mencionamos desde la biodescodificación
es el conflicto de territorio. Es un conflicto muy dramático de pérdida de territorio. Pérdida de territorio, ¿qué significa? Lo que para mí como ser humano es de mi propiedad. Y de mi propiedad puede ser ciertamente un territorio desde el punto de vista físico, pero también desde lo emocional, ¿no? E incluso mis hijos, mi perro, mi pareja, mi mamá, mi vida, ¿no? He perdido, me he quedado incluso en la calle, me he quedado sin un trabajo, lo que yo sentía que era mío, ¿no? La persona habla de mí, perdí esto, perdí mis cosas, perdí mi lugar, ¿no? En la familia, en el planeta, en lo que sea, y se hunde en la tristeza y le cuesta mucho salir de ahí porque, bueno, tenía un pensamiento territorial de mucha preponderancia en su vida, ¿ok? Porque tenemos que tomar en cuenta siempre que no son las situaciones precisamente lo que nos van a enfermar y nos van a hacer somatizar, sino de qué manera yo la interpreto. Porque las situaciones las vivimos todos igual, todos perdimos a alguna persona, todos, no sé, nos han sido infieles, todos pasan tragedias naturales incluso en todo el planeta, pero de acuerdo a cómo cada persona interpreta cada situación, entonces la somatiza, la gestiona y la suelta más rápido o se queda allí, ¿no? Anclada a eso. Entonces, como decía, el conflicto de territorio, de pérdida dramática del territorio es muy importante y es una de las primeras causas cuando hablamos de una depresión. Otra causa importante de depresión en las personas, un conflicto de personalidad. Cuando uno dice conflicto de personalidad, la mayoría de las personas piensan que tiene que ver con la sexualidad y no precisamente tiene que ver con la sexualidad. Muchas personas, independientemente de la sexualidad, que no debería importarnos en este momento, tienen problemas de personalidad. ¿Por qué? Porque me siento desvalorizado, que tiene que ver con el siguiente tipo de conflicto, de la desvalorización. Generalmente entonces a veces van unidos el de personalidad y desvalorización porque me siento menos, no me siento adecuado, no me siento aprobado, me siento que no siempre soy suficiente, que todo me sale mal. Ese pensamiento derrotista del que hablaba al principio, y esa persona le cuesta salir de allí. A veces no es ni siquiera su culpa, a veces son improntas o programaciones o afirmaciones que han recibido en su clan desde que son niños, ¿no? Han sido víctimas de maltrato, víctimas de violencia, víctimas de abuso, y de pronto queda esa programación allí impactando su subconsciente y no se da cuenta que voy sometido a esas cosas que me dijeron cuando estaba pequeño y entonces me las sigo creyendo, a medida que crezco, y se convierte en un tremendo conflicto de personalidad y de desvalorización. Y a veces lo decimos echándole broma a alguien, pero es que tú no tienes personalidad propia, no tienes, ¿no? Y ciertamente es así. Hay personas que se sienten que no existo en el mundo, que parece que no nací, que no me reconocen, que soy invisible, nadie en mi casa me quiere, nadie me mira, no tengo amigos, ¿no? Todas esas cosas que nos pueden pasar. Entonces, bueno, fíjense, la última pregunta, la número 5. ¿Qué hacer? Podemos hacer muchas cosas, infinidad de cosas. Lo que no debo hacer es no quedarme sin hacer nada. Lo primero que tengo que hacer es entender y observarme a mí misma en qué momentos me siento deprimido o deprimida, o cuándo en mi vida me he sentido deprimido, o cuándo fue la primera vez que yo comencé a tener este sentimiento. ¿Cuándo fue la primera vez? Estaba adulta, estaba pequeña, estaba joven. Empezar a identificar yo misma, ¿no? ¿Desde cuándo? Tomé un lápiz y papel y comience a escribir. Sí es cierto que nosotros podemos tomar la iniciativa de comenzar nuestra propia terapia, incluso desde la casa, porque con eso hacemos inventario, tenemos los primeros insumos para trabajar, incluso cuando vaya a terapia. Mira, yo identifico que esto me pasa desde este momento, porque yo no nací así, o sí, mira, a partir de tal evento, yo siento que estoy triste y me quedé allí y no he podido gestionarlo y salir de allí. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Pensar que la depresión no es un estado definitivo. No puedo creerme que soy depresivo y que siempre voy a estar deprimida. No, señor. Sí se puede salir del estado de depresión. Si no sabe qué hacer y cómo comenzar a hacerlo, entonces busque ayuda terapéutica, por supuesto. Busque ayuda terapéutica, busque acompañamiento profesional, porque usted puede salir del estado de depresión. Si identifica
que la depresión y la constante tristeza no es suya, como mencioné en uno de los tipos de depresión, en la depresión es endógena, no le ha sucedido nada, no identifica ningún evento, no ve que le sucedió nada nunca, que usted recuerde como para tener esa tristeza permanente. Incluso hay gente que nace triste, y lo vemos en niños que nacen tristes. Entonces busque otro tipo de terapeuta que lo acompañe en un trabajo con el transgeneracional, con el trabajo con el árbol genealógico, por supuesto, con constelaciones familiares y con biodescodificación. Todos estos terapeutas, de acuerdo al enfoque que le den a la terapia, entonces podemos llegar a encontrar dónde está ese evento o esa situación o esa lealtad o qué síndrome estoy yo llevando a cabo, desarrollando o presentando como para tener esta manifestación de depresión permanente. Pudiera tener síndrome de yaciente, no lo sabemos en este momento, fíjese. Y yo no puedo tratar la depresión con el mismo protocolo a cada persona y a cada paciente de la ciudad, del mundo y del planeta, porque todas las historias son distintas. Y usted que me está escuchando, que se ha deprimido, usted sabe cuál fue el evento que causó su tristeza y su depresión. Eso no es nada que ha sucedido al azar, todos lo sabemos. Lo que pasa es que no nos atrevemos a contarlo y a expresarlo, y tenemos muchas emociones de situaciones guardadas que nunca hemos sacado porque no nos atrevemos a decirlo, y eso nos mantiene anclados al pasado de una manera depresiva, permanente, aparentemente enfermos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Promover la producción natural de las hormonas de la felicidad. No solo las pastillas pueden ofrecernoslas ni sustituirlas, la dopamina, la oxitocina, la endorfina, la serotonina, para que comencemos a recobrar el ánimo, a que recobremos la fuerza emocional y la física también, para que pueda transitar el camino de la sanación y de la gestión de las emociones que le han ocasionado esta depresión. En mi libro, La Quinta Pata, donde ofrezco 37 técnicas infalibles y probadas para no enfermar jamás, doy bastantes recomendaciones lindas, sencillas, gratuitas, para que usted ponga en práctica siempre y se mantenga desde el estado de la alegría, y si no de la felicidad permanente, por lo menos desde la conciencia de cuáles herramientas yo puedo utilizar, aunque no pueda ir a un terapeuta o a un médico y ni siquiera tomar medicamentos, y yo pueda impulsarme y no dejarme hundir de manera permanente. Entonces, bueno, ya llegando al final de esta conversa con ustedes, quiero que tomemos conciencia y que recordemos siempre y no sigamos creyendo que un diagnóstico médico es una enfermedad y que es definitivo. No es así. Las emociones que a mí me afectan son mis emociones propias. Yo sé lo que me ha pasado, yo sé lo que he vivido, y todas nuestras historias son distintas. Entonces, desde el primer momento en el que yo me identifico con esta clase, pero no con la clase, sino con la idea de que yo sé lo que me sucede y yo puedo comenzar a tomar medidas al respecto para empezar a solucionarlo, y puedo salir de allí porque merezco tener una oportunidad de una vida linda, feliz, plena, abundante, porque por alguna razón yo estoy aquí en este plano terrenal y no precisamente es para estar triste. Si nosotros tuviéramos todas estas herramientas, incluso desde pequeños y pequeñas, nosotros nos ahorráramos muchas tristezas y mucho trabajo que hacer cuando estamos adultos, que estamos en estos tiempos yendo a terapia. En terapia conseguimos personas, niños pequeños, desde 7, 8 años, hasta gente de 70, 80 y pico, casi 90 años haciendo terapia para superar sus propias emociones y sus propias historias. Entonces debemos romper y acabar con todos esos tabúes que nos hacen pensar que yo no puedo solucionarlo. Por supuesto que todas y todos podemos solucionarlo. Tenemos toda la fortaleza, tenemos toda la información, solo que hasta ahora no hemos sabido cómo hacerlo, pero lo podemos aprender, por supuesto que sí, y también usted puede conseguir un terapeuta que le acompañe. Así que bueno, hasta ahora los voy a dejar por aquí con esta clase tan interesante de la que pudiéramos hablar durante mucho tiempo y profundizar mucho más desde lo científico, desde lo médico, pero no miremos eso por ahora. Vamos a mirarnos desde lo humano y desde la emoción que inmediatamente somatizamos, y cuánto tiempo la vamos a sostener en nuestro cuerpo, cuánto tiempo la vamos a sostener en nuestra vida. Entonces, bueno, como les digo, les deseo un excelente trabajo, los animo a recibir un mundo entero desde su interior.
Y por supuesto, no puedo irme sin decirles que síganos en nuestras redes para mayor información, para formación o terapia. En Instagram, @biodescodificación Venezuela. En Facebook, Escuela Venezolana de Biodescodificación. En YouTube, Escuela Venezolana de Bio. ¿Sí? Y manténgase, por supuesto, atento para que nos acompañe en nuestras próximas masterclass. Al final, en la leyenda de esta clase, por supuesto, pueden poner sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, que también amorosamente les estaremos respondiendo. Entonces, bueno, sin más que agregar por el día de hoy, se despide de ustedes Rosario Arévalo, directora de la Escuela Venezolana de Biodescodificación, otorgándoles toda esta información de la manera más sencilla y más simple para que todas y todos puedan entenderlo, puedan escucharlo y puedan tomarlo para sí mismos, para liberarse de sus síntomas y pasar a una vida mucho más feliz. Hasta luego.